amigos y amigas de Sport Power 2, nosotros somos el equipo psicosocial del proyecto. Hemos decidido, como ya lo han visto, abrir este espacio nuevamente desde la virtualidad para trabajar algunos temas que en condiciones normales, pues todos sabíamos que estaríamos haciendo los talleres en cada uno de los territorios. Mi nombre es Olga Londoño, soy la profesional psicosocial para Antioquia y ellos son mis compañeros. Mi nombre es Wilfer Aldana y soy el profesional psicosocial para Caquetá. Y yo soy Angélica Hoyos y soy la profesional psicosocial para Magdalena y Santander. Hoy nos acompaña Patricia Ávila, la intérprete de lengua de señas. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es para nosotros muy importante, es la historia de Colombia, que es muy crucial empezar a entender desde nuestro conflicto. Para ello, Angie va a empezar como a explicarnos un poquito frente al tema. Bueno, antes de empezar a hablar del conflicto armado en Colombia como tal, es importante entender el concepto de conflicto, ¿sí? El conflicto es un proceso que se da como parte de la interacción social en un contexto determinado, como una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en una confrontación. De acuerdo con esta construcción del concepto de conflicto, puede haber un conflicto sin violencia, aunque no hay violencia sin conflicto. Para entender un poco mejor es importante conocer que existen diferentes factores y causas que pueden propiciar la aparición de un conflicto. Por ejemplo, los factores culturales, todos los mitos, creencias, símbolos, valores e ideas que sirven para justificar o la violencia o la paz. Hay factores también estructurales, que son todas esas condiciones que persisten ante las desigualdades, ante la falta de equidad y ante la explotación, y que pueden estar dadas por estructuras religiosas, estructuras políticas, estructuras económicas, y hay también factores de comportamiento. Estos factores de comportamiento vienen siendo como el producto de esos factores culturales, los mitos, las creencias, los valores, los símbolos, y los factores estructurales, que son todas esas condiciones de desigualdad e inequidad. Estos factores de comportamiento pues se pueden materializar o se pueden expresar en conductas agresivas, de tipo físico, de tipo verbal, o por el contrario, en comportamientos de diálogo que pueden pues favorecer el entendimiento y el respeto entre ambas partes. Las causas por las cuales se puede presentar el conflicto son: primera, la información. Se debe a la falta de información necesaria para tomar decisiones adecuadas, por lo que se interpreta de manera diferente la situación o no se le asume el mismo grado de importancia. La segunda, intereses. Se debe a la competencia entre necesidades no compatibles o percibidas como tales. También puede ser todo tipo psicológico y comportamental ante percepciones de desconfianza, juicio que tengo hacia la otra persona. Valores, es la tercera. Se debe a los diferentes criterios de evaluación de ideas, creencias o comportamiento que se pueden percibir como incompatibles. El conflicto estalla cuando estos valores se intentan imponer por la fuerza a la otra persona que lo percibe, como pues la otra persona lo percibe como negativo, no importante o no propios por una persona en la cual se encuentra involucrada cierto problema. Y el último son los roles. El poder, la autoridad y el acceso a recursos se deben a pautas destructivas del comportamiento, de desigualdad, del control o destrucción de los recursos. Y esto es el poder por la cual se genera el conflicto. Bueno, y con base en lo que nos han dicho nuestros compañeros, es importante empezar a conocer varios hechos que han marcado el desarrollo social, político y económico, entre otros, de nuestro país a nivel de la historia. Resulta que en 1781 hubo una primera revolución que la denominaron la Revolución de los Comuneros. Luego, en 1810 fue el primer grito de independencia, fue el grito de independencia que nosotros vivimos. Posteriormente, en 1819 se dio la batalla de Boyacá, la colonización antioqueña, además de otras 23 guerras civiles que nos han marcado a nosotros como país, con especial influencia este último en el conflicto armado que viene desde 1964 aproximadamente de una manera mucho más
notoria para nosotros en los últimos años, y estos hechos sin duda alguna han dejado una huella significativa en los procesos de todos nosotros a nivel social, a nivel político. Algunos lo han dejado de manera positiva, pero ha tenido también unos efectos contrarios que se asumieron a la nación y entramos en una grave crisis social. Esto ha hecho que la imagen de nosotros a nivel internacional sea un poco negativa y se debe a las vicisitudes de las dificultades en las que nos hemos visto inmersos. ¿Sí? Esta situación de violencia genera incertidumbre, nos ha ubicado a nosotros a nivel mundial como uno de los países más violentos que hemos seguido viviendo a nivel histórico, ¿cierto? Donde el ejercicio de la vida en convivencia y del mundo cotidiano con las grandes encrucijadas y todas esas alternativas que nos van generando muchos caracteres de origen violentos, ha generado como un ejercicio de la política desde la corrupción, la ausencia del Estado, la falta de fundamentos, de la educación, en la cual se admite como ciertos desacuerdos, ¿cierto? Y han hecho que en el consenso pues como que no se pueda reafirmar un tema de valores ante la tolerancia, la diferencia, la reconciliación y el perdón. Aunque hemos tratado mucho de ellos, a veces seguimos como teniendo dificultades en el tema. Es así, Olga. De ahí que desde la historia de Colombia, la marca de la violencia que viene desde todo el proceso de conquista y la colonización española fue, es y será el signo de una sociedad ajena en términos de procesos sociales e históricos que permitan nuestra reconstrucción y reconciliación, y que además han llevado a que persistan cosas como la pobreza, la exclusión, la inequidad y factores que le han dado pues mucha permanencia a los conflictos armados internos de los que pues hemos venido hablando. El hecho además de ser una nación pluriétnica, es decir, de diferentes etnias y de diferentes culturas, y además con una diversidad geográfica gigantesca, ha hecho que tengamos diferencias en lo cultural, en lo económico, en lo social y en lo político en todas las regiones de Colombia. Y esto, más que ayudar a fortalecer los lazos de hermandad, ha formado una patria dispersa, distante en ideologías, incompatible, que no busca un solo rumbo ni busca acercarse a sus realidades sociales, una sociedad en la que persiste como ese imaginario o esa idea fantástica de la paz, pero no como un hecho concreto, y en la que además encuentra en los intereses personales el reflejo de las ideas, del pensamiento y de la vida cotidiana. Una vez nosotros reflexionamos acerca de esta historia de Colombia y de todas las batallas que hemos enfrentado hasta ahora, y de todas las guerras por las que ha pasado nuestro país por diferentes motivos que ya mencionamos, debemos enfocarnos en cómo surgió el conflicto armado desde 1946 más o menos, que era el que nos contaba Olga, que es el que ha sido como más significativo para estas generaciones presentes. Así es, Angélica. Todo comienza en 1946, cuando el Partido Conservador llega al poder por medio de Mariano Ospina. Este gana las elecciones y, con querer evitar la violencia, ofrece puestos a todos sus opositores, y al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron y asimismo poco a poco los abusos del poder empezaban a ser más evidentes. Es entonces cuando los liberadores empezaron a comprar armas, y allí se empezó a anticipar un enfrentamiento. Todo empieza en 1946, cuando el Partido Conservador llega al poder por medio de Mariano Ospina. Cuando él pues gana las elecciones, al querer evitar la violencia, ofrece puesto a todos sus opositores, y al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Asimismo, poco a poco, los abusos del poder empezaron a ser más evidentes. Es entonces cuando los liberales empezaron a comprar armas, y allí se empezó a anticipar un enfrentamiento. Todo estalló en 1948, cuando es asesinado el líder político Jorge Eliezer Gaitán,
Sus seguidores provocaron una revuelta popular que tuvo como resultado múltiples muertes violentas, incendios, saqueos en negocios en el centro de Bogotá y terminó extendiéndose a todas zonas del país. Cuando estos hechos se inició un nuevo periodo de violencia en Colombia, a partir de allí se crean ejercicios y guerrillas liberales y conservadores, acabando con la vida de miles de personas. En 1953, con el golpe de Estado dado por el general Rojas Pinilla, se da una amnistía y la mayoría de los rebeldes entregaron armas. Este se convierte en un líder carismático, se distanció de los partidos tradicionales, los problemas económicos, sociales y políticos, terminó por tumbar la dictadura, se crea el Frente Nacional, donde se turnaron durante 16 años entre el Partido Conservador y Liberal la presidencia del país. Como parte de esta burocracia se crean los siguientes grupos al margen de la ley, inicialmente justificados en la equidad y posteriormente entraron las extorsiones y el narcotráfico. En este mismo sentido que viene contándonos Wilfe, entonces durante 1964 nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que las conocemos como FARC. Sus inicios se dieron al sur del Tolima. En esta misma década también surgió el ELN, es el Ejército de Liberación Nacional. Estos se acentuaron sus primeros orígenes en el país, en el departamento de Antioquia. Posteriormente, y si miran todos en la misma década, en 1967 se fundó el EPL, el Ejército de Liberación Popular, y ellos se acentuaron en la sabana de Córdoba, Sucre y la zona bananera del Urabá. Esto fue en el periodo más o menos de 1964 hasta 1967. Pero resulta que en 1997 se consolidan las Autodefensas Unidas de Colombia como las AUC, una organización paramilitar que se asentaron en diferentes regiones de nuestro país y que todos estos grupos, al margen de la ley, son muy conocidos, escuchados por nosotros. Por más de 50 años, el conflicto y los grupos ilegales y en algunas regiones del país se convirtieron en la autoridad, pues hubo un gran abandono del Estado a toda la población civil que somos nosotros, lo que recrudeció aún más la guerra entre los grupos alzados en armas que se disputaban el control de los territorios e iniciaron una cruda guerra que quienes quedaron en medio de todo esto fueron las comunidades. Este fenómeno se manifestó mucho más aún en las zonas rurales de todo nuestro territorio a nivel colombiano. Sin embargo, las ciudades no fueron ajenas a este conflicto, pues mientras en los campos se libraban batallas por el territorio, la población civil intentaba incluso huir de esa realidad y se desplazaban a las grandes ciudades buscando oportunidades. Gran parte de ellas se detuvo fue por el tema de violencia, tuvieron que dejar sus casas, sus tierras, sus pertenencias y fueron víctimas de graves violaciones a todos sus derechos como colombianos, ¿cierto? Y como humanos también. De hecho, hubo otra serie de situaciones como violaciones sexuales, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, reclutamiento a menores para todos estos grupos alzados en armas. Sí, Olga. Además, al llegar las personas desplazadas por la violencia a las grandes ciudades, pues se dieron cuenta que las condiciones de vida eran muy diferentes a las de sus lugares de origen en entornos rurales. Empezaron entonces a construir asentamientos en las periferias de las ciudades. Muchos de ellos nunca habían salido de sus pueblos y su trabajo diario pues estaba relacionado con las labores del campo, por lo que debían empezar una nueva vida en la ciudad, además aprendiendo cómo vivir en la ciudad. Por esto, los ciudadanos que no eran víctimas directas del conflicto armado intentaron acoger en sus comunidades a aquellas personas víctimas que llegaron con la intención de reconstruir sus vidas, pero pues no hubo un proceso de asentamiento social y de reintegración de esas comunidades que venían de la ruralidad, lo que generó grandes diferencias entre las personas que venían de la ruralidad en desplazamiento, en calidad de desplazamiento, y las personas que vivían en los espacios urbanos, en las urbes. Aquí
es cuando él entra al Estado colombiano y comienza como a sumar esfuerzos para la atención de esta población víctima, y pues en el año 2011 el Congreso de la República sanciona o aprueba la ley 1448, que es la ley de víctimas y restitución de tierras en nuestro país, esta con el fin de proteger, asistir, atender y reparar de manera integral a las víctimas del conflicto armado en el país. Lo que pasó fue que no se consideraron víctimas del conflicto armado a todas las personas que habían vivido en estas guerras y batallas que les contamos. En esta ley son consideradas víctimas las personas que de manera individual o colectiva hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985. Y si ustedes retoman lo que les dijimos en el video, pues más o menos en 1946 empezó todo este tema del conflicto armado en Colombia. Entonces hay como unos 20 años de falta de reconocimiento de esas víctimas. Por eso uno hoy en día se encuentra muchas personas, adultos mayores, que han contado o se reconocen como víctimas del conflicto armado, pero ante la ley no son reconocidas como víctimas. Aquí pues también se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir o al asistir a una persona víctima de los hechos de violencia, o a las personas que para prevenir esa victimización resulten viviendo situaciones del conflicto. También son víctimas los niños que nacieron a causa de un abuso sexual cometido en el marco del conflicto armado. Sí, Angélica, y entre los hechos victimizantes se encuentran el homicidio, incluida víctimas de masacres, secuestro, desaparición forzada, tortura, delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto, minas antipersonales, municiones sin explotar y artefacto explosivo improvisado, vinculación de niños y niñas y adolescentes en actividades relacionadas con el conflicto, actos terroristas, atentados, combates, enfrentamientos y hostigamientos, abandono forzado o despojo forzado de tierras o desplazamiento forzado, entre otras. Las medidas de reparación son rehabilitación, que son acciones de carácter médico, jurídico y social, indemnización y restitución, que son compensaciones económicas por el daño sufrido y el restablecimiento de los derechos, satisfacción, que son acciones que proporcionan bienestar y ayudan a mitigar el dolor de las víctimas, y garantía de no repetición, que son que los crímenes no vuelvan a repetirse. Para ello se crea el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas, que está constituido por un conjunto de entidades públicas de nivel gubernamental y estatal en órdenes nacionales y territoriales y demás organizaciones públicas o privadas encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas que tiendan a la atención y reparación integral de las víctimas. Es por ello que Sport Power 2 se articula con la unidad de víctimas para las actividades desarrolladas con la población víctima del conflicto. Bueno, agradecemos a todos el espacio por estar en este momento con nosotros. Esperamos que sea de gran ayuda esta información para todos. Nosotros buscamos que entendamos un poco más allá de lo que a veces escuchamos a los demás, a los otros o que hemos vivido, para generar como diferentes percepciones y poder hacer nuestro pensamiento con relación hacia el tema. Cuídense mucho, sigan en casa protegiéndose y cuidándose a los unos a los otros, y esperamos vernos muy pronto nuevamente en cada uno de los territorios. Chao. Hasta luego. Chao.